Vamos a empezar el capítulo de elementos cargados axialmente. Y en este video vamos a ver los cambios de longitud de esos elementos y haremos un ejemplo, y luego veremos cambios de longitud en condiciones no uniformes y haremos otro ejemplo. Empecemos. Estos elementos ya los vimos parcialmente en el primer capítulo, y allí vimos entonces que si se trata de barras prismáticas y la carga está aplicada en el centroide de la sección, en el eje que contiene las centroides, entonces podemos decir que el esfuerzo es uniforme, es constante en la sección transversal y vale la fuerza normal, que en ese caso es P, la misma carga aplicada en el extremo, dividido entre el área. Por otra parte, si el material es homogéneo, sabemos que la deformación unitaria es constante en cualquier parte de la barra, y por tanto la podemos obtener dividiendo el cambio de la longitud total entre la longitud original de la barra antes de aplicarle la carga. Entonces, para mirar el cambio de longitud total, vamos a ver estos tres casos típicos de elementos estructurales sometidos a fuerzas axiales, que son los resortes, que se pueden someter o a tracción o a compresión, las barras prismáticas, que también se pueden someter a tracción y a compresión, y los cables, que solo son aptos para recibir tracción. Compresión no, pues porque son flexibles, ya saben, ustedes lo saben. Entonces, lo de los resortes nos va a ayudar a entender bien estos otros dos, a visualizar mejor lo que pasa en esos elementos cuando se someten a tracción o a compresión. Bueno, entonces tenemos un resorte, su longitud natural, su longitud original. Al aplicarle una carga P, se aumenta su longitud en un delta. Sabemos de la física que la fórmula de los resortes es que la fuerza aplicada es igual a la constante de rigidez del resorte por lo que se alarga o se acorta, dependiendo de que P sea tracción o compresión. Y de aquí, si despejamos K, vemos que vale P sobre delta, y eso se llama la rigidez. Ahora, analicemos bien esto. Ese cociente es como si dijéramos que es la carga necesaria para alargar o acortar el resorte una unidad. Y entonces eso es el concepto de rigidez, es resistencia a la deformación. Para el resorte sí, y para otros elementos estructurales pues es otra forma, adquiere otra forma, otra fórmula también, pero es eso, resistencia a la deformación. También, si el inverso de K es 1 sobre K, por supuesto, es esto, es la deformación que se presenta para una carga unitaria aplicada al resorte, y se denomina flexibilidad. Ahora, esto de que los resortes están sometidos a cargas axiales puede inducir a pensar que el material de que están hechos está sufriendo esfuerzos normales, como los que vimos en el primer capítulo, pero no es así. Se deforman longitudinalmente, pero no son esfuerzos normales. Si miramos en detalle el diagrama de cuerpo libre de una parte del resorte, aquí se aplica la carga, la parte final, y entonces esta espira aquí, si la cortamos de esta manera, el equilibrio de ese elementico se da porque en esta sección transversal del resorte hay una fuerza que tiene que ser igual y en sentido contrario a esto. ¿Pero qué es? Actúa en el plano de la sección transversal, es decir, es una fuerza cortante. Y además, las espiras, al alargarse, están sometidas a una torsión que también produce cortante, veremos después en otro capítulo del tema, del curso.
Y entonces no es esfuerzo normal el que sufre el material de los resortes, sino cortante, esfuerzo cortante tanto por fuerza cortante como por torsión. Muy bien. Pasemos ahora a las barras prismáticas. Ya sabemos que es una barra prismática, sección constante en toda su longitud, y la sección puede ser de cualquiera de estos tipos, o circular, o rectangular, o tubular circular, o tubular rectangular, o cualquiera de las secciones transversales de los perfiles metálicos que seguramente muchos de ustedes, o si no todos, conocen. Bueno, sabemos ya entonces, carga aplicada en el centroide de la sección, en el eje centroidal, nos da esfuerzo constante en una sección y vale la fuerza normal que actúa en la sección dividido entre el área. Como aquí la normal en cualquier punto vale P, nos dice su diagrama de normal, entonces simplemente P sobre A para este caso elemental básico. Por otra parte, si la barra es de un material homogéneo, ya lo dijimos hace un rato, epsilon es igual a delta sobre L. Y si además estamos tratando con un material linealmente elástico, entonces el esfuerzo y la deformación unitaria son proporcionales entre sí y están mediados, digamos, por el E, que es el módulo de elasticidad ya bien conocido acá. Entonces, si de aquí tomamos delta igual a epsilon por L, epsilon ya sabemos que es sigma sobre E, también sabemos que sigma es N sobre A, lo que es lo mismo P sobre A, y entonces llegamos a la fórmula para el alargamiento o el acortamiento de una barra sometida, una barra prismática sometida a tracción o a compresión con estas condiciones. Si revisamos las dimensiones de la fórmula, efectivamente nos da que es longitud, como tenía que ser. Bueno, fijémonos en esta formulita. Lo que hay en el denominador es resistencia a esta deformación. Entre mayor el área, entre mayor el módulo de elasticidad del material, menor delta. Y este producto es lo que se llama rigidez axial del material. Ahora, si nosotros dividimos de esta fórmula tenemos el coeficiente P sobre delta, estamos aquí en algo análogo en los resortes, P sobre delta, y entonces ese P sobre delta despejado de aquí sería AE sobre L, que es K de la barra, la rigidez axial unitaria de la barra, análogo aquí a la rigidez del resorte. Bueno, y como aquí también el inverso es la flexibilidad, que se da entonces el inverso de esta expresión. Veamos entonces, ahora pasemos a los cables. Los cables, ya sabemos, son, digamos, son elementos que están compuestos de filamentos, de una multitud de filamentos dispuestos de diversas maneras según el tipo de cable que haya allí. Y entonces, para ver las diferencias entre un cable y una barra sólida, una barra de sección transversal llena, vamos a comparar un cable y una barra prismática de sección circular, ambas con un diámetro exterior D. Aquí los tenemos esta la barra y este el cable. Y entonces nosotros podemos aplicar las fórmulas que tenemos aquí, pero con cierta restricción exclusiva de los cables. En primer lugar, aquí podemos decir que es P sobre A, y área sería pi de 2 sobre 4. Aquí no podemos decir que esa área vale pi de 2 sobre 4, porque aquí hay unos vacíos. Entonces, el área para los cables es un área que nos da el fabricante y es el área efectiva del cable. Por otra parte, si nosotros
miramos un cable y le aplicamos una carga axial, entonces empezamos desde cero y llegamos al final y se ha alargado un cierto delta. ¿Qué ha pasado allí? El material de los alambritos se ha esforzado, por supuesto, tiene unos esfuerzos, pero además los alambres se han reacomodado, han llenado esos espacios vacíos parcialmente. O sea que ese delta no se debe solo al esfuerzo del material, sino que se debe también a ese reacomodamiento. Por eso el módulo de elasticidad que se utiliza para calcular ese delta no puede ser el del material, sino uno menor. Y por eso entonces, para calcular en los cables el delta, lo que se alarga, pues está la fuerza que se aplica, la longitud, etc. Pero aquí tenemos, además del área efectiva, tenemos el módulo de elasticidad efectivo. Y efectivamente lo que tenemos aquí es lo que acabamos de decir. Tanto esta como este son menores de los que utilizamos para una barra llena. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Se trata de una cercha sencilla, son 3 elementos nomás, y está sometida a 2 cargas de la siguiente manera. Tenemos una cercha y estas 2 cargas P, con estas dimensiones, con estos apoyos, y entonces nos dicen que son tubos de acero, que cada uno de ellos tiene una sección transversal determinada, conocida, y entonces nos piden encontrar el desplazamiento horizontal del punto B. Por los apoyos, este desplazamiento solamente puede ser horizontal, no hay desplazamiento vertical. Aquí no hay ningún tipo de desplazamiento. Entonces nos piden el desplazamiento horizontal del punto B, que llamamos delta B, cuando estas cargas, cada una por supuesto porque son iguales, vale 475 kilonewtons. Primera pregunta. Segunda pregunta es qué carga máxima podemos aplicar aquí, tanto acá como acá, en esa disposición, si tenemos limitado el desplazamiento aquí a 1,5 milímetros. Son las 2 preguntas. Entonces, empezamos con el punto A, y aquí, como en ambos puntos, tenemos que ver con desplazamientos, deformaciones, etc. Y todo está relacionado con los esfuerzos, y los esfuerzos están relacionados con las fuerzas internas. Entonces tenemos que encontrar por estática las fuerzas internas en esas barras, que ustedes saben son barras de cerchas. El peso propio no lo consideramos despreciable, es muy pequeñito, o sea que únicamente vamos a ver los efectos de esas 2 fuerzas aplicadas. Y saben ustedes entonces que son solamente fuerzas normales las que están solicitando cada una de esas barras. Y entonces para eso, pues en la estática tenemos el diagrama de cuerpo libre del sistema. Aquí solo hay 2 reacciones, aquí hay una sola, y aquí están las cargas P, la longitud de la parte inferior 3 metros y los ángulos que nos dan, ya todo está definido. Y solamente entonces las ecuaciones de equilibrio y las aplicamos. Y aplicando las 3 ecuaciones de equilibrio encontramos estos valores. Primero es que la reacción en A horizontal, en X, vale menos P, o sea que no va así como yo pensé, sino que va hacia acá. Que la componente vertical en B vale P, y que la componente vertical en A vale 0. O sea que el diagrama de cuerpo libre ya, con todo en función de P, ya está conocido en función de P, nos da esto. Podemos entonces ya arrancar a analizar los nudos y encontrar las fuerzas internas. Lo saben ustedes hacer muy bien. Entonces llegamos a estos valores, que esta barra inferior está sometida a una carga de tracción P, y esta está sometida a una
fuerza de compresión que vale raíz de 2P, y esta barrita no sufre fuerza axial para estos dos tipos de cargas, para estas dos cargas. Solo para eso no se presenta aquí fuerza axial. Si hubieran otras cargas, seguramente esa varita subiría también alguna fuerza axial. Pero para este caso particular solamente tenemos dos barras forzadas. Ahora, el punto A, en donde nos piden el desplazamiento del punto P, sabemos que este punto es fijo, entonces de aquí podemos ver que el desplazamiento del punto B es lo que se alargue la barra AB. Entonces, lo tenemos aquí, y el alargamiento de la barra AB, aplicando la fórmula que vimos hace un ratico, es la fuerza normal, que en este caso es P, 475 kN por la longitud, entre el área de la sección transversal, esto nos lo dieron en milímetros cuadrados, aquí lo reducimos a metros cuadrados, esto nos lo dieron en gigapascales, aquí lo reducimos a kilopascales, porque esto lo tenemos en kilonewtons. Y entonces de aquí nos da que el desplazamiento del punto B vale esto, 1 milímetro 827 milésimas de milímetro. Para calcular B, o sea la carga permisible, si tenemos restringido el desplazamiento de B a 1,5 milímetros, entonces podemos simplemente utilizar esta misma fórmula, ¿no? Escribir aquí la P que estamos buscando, multiplicado por todo esto que permanece constante e igualado a 1,5, que es la limitación, y ahí encontramos la P permisible.